83% de atraso y multa multimillonaria. Vamos a ver cuáles son las claves que el Consejo de Estado le cuenta a los contratistas y a las entidades públicas al momento de determinar acerca de la legalidad de una sanción, una multa o un incumplimiento. Gracias por estar nuevamente en el canal de Editocor, porque hoy analizaremos una sentencia del Consejo de Estado proferida el 5 de febrero del 2024 bajo el expediente 25.000, 2336.000, 2017 0138301 y el número de la sentencia es la 62986. Y este es un caso donde hay una acción o una demanda de controversias contractuales de un contratista contra el IDU. Y los puntos claves de esta sentencia y lo que queremos transmitir y aprender entre todos es, primero, hasta dónde puede llegar una apelación en sede o dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, o sea, cuál es el alcance de la apelación, cómo se garantiza el debido proceso cuando varían los porcentajes de atraso en una obra pública y cómo interpretar correctamente el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 sobre la terminación del procedimiento administrativo sancionatorio. Entonces, aquí es importante que si eres contratista o eres funcionario público, este análisis nos sirve tanto a los contratistas como a los funcionarios públicos. Y la verdad, descubriremos cómo DITOCOR puede acompañar tanto a los contratistas como a las entidades públicas en este tipo de actuaciones, pensando en prevenir litigios y en lograr que las obras o los servicios se ejecuten al 100%. Entonces vamos a realizar o vamos a dar contexto sobre el objeto de la apelación de la sentencia que les mencionamos. Y para entender esta decisión hay que retomar el conflicto contractual. Y entonces es un consorcio que fue contratado por el IDU, la entidad pública del distrito, respecto a la ejecución de una obra pública. Y resumidamente, pues el contrato establecía un plazo y unas sanciones en caso de atraso en la construcción. La interventoría reportó un corte inicial con un 70% de atraso a agosto del 2015. Sin embargo, cuando el IDU decidió citar al consorcio para declarar incumplimiento, ya el informe semanal más reciente, al corte 27 de septiembre de 2015, es decir, casi un par de meses después, arrojaba un 83% de atraso. Sobre esa base, el IDU tasó e impuso la cláusula penal por ese 83.69% de retraso. Y el consorcio consideró que la citación fue irregular y que no se le había dado la oportunidad de defenderse por el porcentaje extra, al pasar, como vimos inicialmente cuando fue citado, del 70.39% de retraso en la ejecución al 83.69% de retraso. Entonces, esa es la diferencia. Lo citaron con el 70.39% de retraso y les impusieron la sanción con el 83% y el contratista dice que no le permitieron discutir o debatir esa diferencia en el porcentaje. Esto fue conocido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual rechazó las pretensiones. El consorcio, por supuesto, apeló ante el Consejo de Estado y en el cual el Consejo de Estado le pidió que definiera si existía o no violación al debido proceso y al artículo 86 que, según ellos, obligaba a terminar el proceso sancionatorio tras la subsanación parcial del atraso. Ahora vamos a ver el alcance de la apelación en sede de lo contencioso administrativo. Entonces, el alcance de la apelación está definido por el Código General del Proceso, en el que limita la apelación a que las razones de inconformidad o juicios de reproche esbozados por el apelante en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia debe ser el punto central de la apelación. En este caso,
el consorcio no impugnó en su recurso de apelación ciertos cargos de nulidad que el tribunal ya había rechazado en primera instancia, como mencionaremos algunos de los cargos que había rechazado en primera instancia, como el prejuzgamiento del contratista, como la falta de claridad en las consecuencias de las declaratoria de incumplimiento, como la falsa motivación en diversos actos administrativos relativos a incumplimientos de las APUs, como permisos silviculturales, programación de obra, porque al no haberlos controvertido, el Consejo de Estado se abstuvo de pronunciarse sobre ellos. El consorcio sostuvo por primera vez en la apelación que el IDU desconoció el principio de buena fe contractual al suscribir un otro sí después de iniciado el proceso sancionatorio, sin dejar la salvedad de que se continuaría con el trámite sancionatorio. Pero ese argumento no fue planteado en la demanda original, vulnerando el principio de congruencia y el derecho de defensa del IDU. Por ello, no se examinó en segunda instancia. Quedaron entonces definitivamente en controversia solamente dos preguntas. Y la primera es que si hubo violación del debido proceso al iniciar el proceso sancionatorio con base en un atraso del 70.39% y luego sancionar por un atraso del 83.69%. Esa es la primera pregunta en la apelación. Y la segunda es si el IDU interpretó mal, y en este caso el tribunal interpretó mal en primera instancia el inciso final del artículo 86 de la ley 1474 de 2011 al no dar por terminado el proceso administrativo sancionatorio contractual, pese a que el contratista argumentaba que había cesado el incumplimiento. Entonces, ahora vamos a analizar cuál fue la pretensión respecto al supuesto desconocimiento del debido proceso. Entonces, el consorcio, o sea, el contratista, adujo que el IDU lo citó a una audiencia basándose en un atraso del 70.39% y en cambio la sanción se tasó por un 83.69%. Según el contratista, nunca se le notificó claramente este nuevo porcentaje, por lo que, según él, careció de oportunidad para presentar descargos sobre este retardo. Ahora, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 ordena que la citación al procedimiento sancionatorio contractual debe acompañarse del informe de interventoría en el que se sustentan los presuntos incumplimientos. El IDU remitió al contratista el oficio denominado solicitud de aplicación de la cláusula penal del contrato número tal, en el cual se explicaba, digamos, que hasta el 24 de agosto del 2015 el consorcio solo llevaba un 5.64% frente al 76.03% programado, es decir, un atraso del 70.39%. En un informe semanal de interventoría del 27 de septiembre se mostraba un atraso del 83.69%. Sobre la base de este retraso del 83.69% se tasó la sanción aplicando el porcentaje de atraso al valor máximo de la cláusula penal, que estaba pactada en un 30% del valor del contrato. El consorcio mantuvo este mismo argumento en la sede jurisdiccional ante el Consejo de Estado, alegando falta de claridad y supuesta irregularidad en la citación, pero el IDU explicó primero mediante un acto administrativo del 2015 y luego mediante el segundo acto administrativo del 2016 en el cual resuelve el recurso de reposición contra el acto administrativo que impuso la sanción, que el porcentaje de avance es dinámico, cambia cada semana de acuerdo con la obra, y que el informe semanal citado, con el que se impuso la sanción, era el más reciente al momento de la citación y consignaba claramente un atraso del 83.69%. El contratista asistió a los comités semanales donde se le informaron en las múltiples ocasiones que el retraso superaba el 80% y por lo tanto la citación fue clara y precisa. Y el consorcio tuvo plena oportunidad de controvertir el 83.69%, pero no aportó prueba para demostrar que el retraso real era otro. El Consejo de Estado concluyó que el IDU cumplió con el deber de acompañar a la citación el informe de interventoría exigido por la ley, y el contratista sabía desde el 27 de septiembre del 2015 que el atraso era un 83.69% y aún así no probó lo contrario. Por ende, no existió violación del debido proceso y la tasación de la sanción fue correcta. Esto dice el Consejo de Estado.
Ahora vamos a ver cuál es la interpretación del inciso final del artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. En este caso, el contratista afirmó que el inciso final del artículo 86, que dice lo siguiente: la entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento. Entonces, según el contratista, esto obligaba a la terminación del proceso sancionatorio una vez que el contratista entregó tardíamente el informe número 4 que acreditaba el pago de las obligaciones laborales. El Consejo de Estado explicó la diferencia entre multa contractual, que es una figura coercitiva que persigue forzar el cumplimiento de la obligación en contratos de tracto sucesivo. Una vez superado el incumplimiento, la multa pierde sentido. Esto dice el Consejo de Estado hablando sobre qué es la multa contractual. Y luego habla sobre qué es la cláusula penal pecuniaria. Y entonces dice que es una figura indemnizatoria, es una tasación anticipada de perjuicios exigible incluso si el contratista cumple tarde, siempre que las partes lo hayan pactado. Por lo tanto, el inciso final del artículo 86 no obliga de forma imperativa a dar por terminado el proceso cuando se trate de una cláusula penal pecuniaria, solo en el caso de multas contractuales cuya única finalidad es coaccionar al cumplimiento. Tendría sentido terminar el procedimiento cuando cesa el incumplimiento. En el contrato con el IDU se pactaron tanto multas diarias de retardo, esta es una cláusula contractual, como la cláusula penal del 30% del valor del contrato. La cláusula penal fue pactada explícitamente para ser exigible en caso de caducidad, incumplimiento parcial, total o mero retardo. El consorcio nunca contravirtió que todos los incumplimientos habían excedido de los 30 días de retardo y que quedaban solo 14 días para el plazo final. En consecuencia, la sala de la sección tercera del Consejo de Estado encontró que el IDU no estaba obligado a dar por terminado el proceso solo porque el contratista subsanó algunas obligaciones, pues la cláusula penal es una indemnización anticipada. Incluso si el informe número 4 hubiera acreditado la puntualidad en pagos laborales, el atraso superior al 80% invalidaba la pretensión de poner fin al procedimiento, ya que el contratista no acreditó cuánto representaban económicamente los cargos distintos al atraso para que se descontaran de la sanción tasada, ya que equivalía a un 98.8% del valor del contrato, por lo que la apelación careció de méritos según el Consejo de Estado. Respecto a las costas y las consecuencias para las partes, la sentencia confirmó el fallo de primera instancia, es decir, que negó las pretensiones del consorcio. El Consejo de Estado condenó en costas en segunda instancia al consorcio contratista, en este caso el demandante, solidariamente, y fijó agencias en derecho en 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y la liquidación definitiva de las costas pues se hará por parte del tribunal según el artículo 366 del Código General del Proceso. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que nos quedan de esta sentencia para contratantes y contratistas y todos los actores dentro de las compras públicas? Entonces, la primera lección para el contratista es que hay que mantener la transparencia con la interventoría y la entidad contratante. Hay que leer detalladamente las cláusulas de sanción, entender si se tratan de multas o cláusulas penales, para saber si en qué momento el proceso puede terminarse. Hay que documentar y aportar pruebas contundentes si se va a controvertir un porcentaje de atraso sin evidencia objetiva, ya que nunca se convencerá al juez de otra manera. Ahora, las lecciones para las entidades públicas. Deben garantizar que las citaciones incluyan informes actualizados de interventoría. Deben comunicar claramente al contratista cómo se va a tasar la sanción y en base a qué dato para evitar alegatos de indefensión. Deben diferenciar cuándo procede la terminación del proceso, en el caso de las multas, y cuándo no, en el caso de las cláusulas penales. Y en este caso, ¿cómo podemos ayudar nosotros desde Ditocor en estos casos? Pues nosotros en Ditocor podemos asesorar a los contratistas para hacer observaciones sobre el contrato, sobre los procesos sancionatorios, acompañarlos en toda la actuación, para revisar los informes, para revisar los informes de interventoría, para presentar las pruebas, los alegatos, los recursos. De igual manera, nosotros también acompañamos a las entidades públicas en la correcta formulación de las citaciones, asegurando el cumplimiento del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en la redacción precisa de las cláusulas que sancionan. Entonces,
si tú haces parte de un contratista, una empresa privada o haces parte de una entidad pública en un proceso sancionatorio, en un litigio contractual, nosotros en Ditocor estamos listos para ayudarlos a defender los intereses en un otro lado para evitar costos innecesarios. Nosotros en Ditocor creemos que el conocimiento técnico jurídico y la experiencia práctica marcan la diferencia en cualquier disputa contractual. Por eso los invitamos a que nos contacten, ya que en este caso particular, donde era un contrato de obra pública y donde se discuten atrasos de manera muy puntual, donde cada día cuenta y cada porcentaje de avance importa, pues nosotros en Docor estamos para acompañarlos también en esa parte de la ejecución contractual y documentar todas esas actuaciones, ya que es de ser necesario llegar a la vía de lo contencioso administrativo, pues tendremos las pruebas para defendernos. Muchas gracias por ver estos videos, muchas gracias por compartir, por darle like y darle me gusta a estos videos, compartir los videos, visitar todas nuestras redes sociales, visitar nuestra página web, escribirnos, enviarnos comentarios, correos electrónicos y demás. Recuerden que en Ditocor estamos todos los días aprendiendo acerca de procesos administrativos sancionatorios de naturaleza contractual en este caso, y acompañarlos a ustedes, sean contratistas o sean entidades públicas, desde el momento anterior o desde el momento justo en que inicia un proceso de selección para escoger un contratista, ya seas contratista o contratante, hasta el último momento que puede ser en un proceso que termina ante el Consejo de Estado. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por compartirlo, gracias por suscribirse al canal, gracias por ver todas nuestras redes sociales y recuerden siempre, siempre, siempre hacer las cosas bien.